Bueno, pues ya os lo he comentado antes, hoy vamos a hablar con Pilar Madero, nuestra genetista personal, de una persona muy especial. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Antes de nada. Bueno, llevaba una semanita haciendo pirola, pero hoy ya la tenemos por aquí. Disculpad. Vamos a hablar de una mujer, ya que hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de una descubridora muy importante para toda la humanidad, para todo lo que ha ocurrido posteriormente con el ser humano, y que no es otra que Rosalind Franklin. Así es. Sí. Bueno, pues si te parece, cuéntanos quién fue, qué logros hizo, cuéntanos su historia. Bueno, estoy completamente eufórica por poder hablar de esta mujer, que fue una pionera en el mundo científico. Bueno, pioneras fueron muchas, pero pocas llegaron a conocerse. Y Rosalind fue prácticamente una desconocida hasta que fue rescatada de por qué es conocida y por qué tengo tanta gana de hablar tanto de ella. Interés, Bueno, pues ¿no? mira, Rosalind Franklin es una científica británica que nació en el año 1920, en julio, y toda su carrera era química, estudió química, y pues después de avatares como becaria, diferentes laboratorios, etcétera, recaló en el laboratorio donde trabajaba Watson y Crick, a las órdenes de Wilkins. Bueno, estos son datos, pero bueno, los meto ahí porque Watson y Crick son los descubridores, en teoría, del ADN. Bueno, esta mujer trabajaba era cristalógrafa y trabajaba con difracción de rayos X. Perdonad las palabras, pero son esas. Difracción de rayos X. ¿En qué consiste la difracción de rayos X? Como su nombre indica, es trabajar con radiación, radiación de alta intensidad, porque lo que hace un cristalógrafo es ver las estructuras digamos, espaciales de las moléculas. El ADN se conocía, que era lo que sí se sabía ya, antes de ponerle nombre y ponerle estructura y todo esto, en esos años, era que había una molécula que era la que llevaba esa información, pero no se sabía cuál era su estructura, cuál era su función, cuál era su composición, se sabía que estaba, pero no se sabía qué. Entonces, donde ella estaba, pues había un grupo de investigadores que estaban en ello. Ella, a su vez, también lo que trabajaba era en estructuras de virus, en estructuras de muchas otras proteínas y otro tipo de organismos. Bueno, pues Rosalind en el año 52 obtuvo, quédense con esto, porque yo cuando la veo es una fotografía que es la fotografía 51. Esa fotografía fue la que hizo que Watson y Crick supieran cómo era el ADN. O sea que en realidad la descubridora de la estructura del ADN fue Rosalind Franklin. Efectivamente, vamos. Es la olvidada, es decir, yo con esto lo que quiero reivindicar es que es una mujer que sin esa fotografía, sin los años que dedicó a obtener esa fotografía, una única, bueno, obtuvo muchísimas, ¿no? Muchísimas, miles, pero una de ellas fue la definitiva y esta es catalogada como la estructura del ADN en fotografía. Y se le conoce como fotografía 51 porque fue la número 51 que hizo, sí, teóricamente. Claro, fue la 51, mejor dicho, hizo muchas, pero la 51 fue la que ella consideró que era la mejor fotografía que reflejaba la estructura tridimensional del ADN. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que sus compañeros, colegas, casi todos hombres, pues aprovecharon esa, como es lógico, entre colegas. Pero lo que quiero decir con esto es... Sí, lo que no es lógico es que no se lo reconocieran a ella. Sí, la fotografía 51 es su autoría, pero luego en el año 53, estamos hablando del 52, cuando ella hizo esa fotografía que por supuesto entregó a sus colegas, los hizo partícipes de ese descubrimiento y esos colegas, Watson y Crick y su jefe Wilkins, utilizaron para, digamos,
configurar lo que se ha llamado la estructura del ADN. Digamos que ese artículo salió en el año 53, estamos hablando de estaban estancados, o sea, quiero decir, fue el espaldarazo que les hizo determinar la forma helicoide, que era muy difícil imaginarse una estructura helicoidal, como una escalera de caracol Sí, lo que todos sabemos que es una estructura de ADN. Pues eso, si no hubiera existido esa fotografía, nunca se hubiera sabido. Y bueno, pues no la consideraron en el artículo. No salió como autora. Digamos, como autora de la fotografía, sí, pero no como descubridora. Colaboradora del descubrimiento. Oye, una mujer que literalmente dio su vida por este descubrimiento. Sí. Rosalind murió a los 37 años, irradiada completamente de cáncer de ovario. Ella trabajaba en un cubículo, bueno, como siempre se hacen los rayos X, ¿no? Pues en zonas, digamos, oscuras, porque evidentemente tienes que tener son rayos, digamos, radioactivos, que tienen una radioactividad muy alta. Y ella, pues supongo, y digo supongo, no conozco, o sea, hay algunas fotos de ella trabajando, pero evidentemente eran poses porque se las fotografiaba en un momento donde seguramente no era su lugar habitual. Pues se irradió completamente y murió a los 37 años de cáncer de ovario. Es un poco lo que les pasó a otras grandes como Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Aunque le pasase un poco más tarde. Marie Curie tenía ya un equipo. Digamos con eso que la diferencia está en que Marie Curie estaba su marido, tenía un equipo a su cargo, ¿no? O sea, a su cargo. Ella se estableció como la directora de un equipo. Rosalind trabajaba sola y en su cubículo, y radiada en el sentido de que ahora cualquier persona que haya ido a hacerse una radiografía pues sabe que los profesionales se ponen mandiles de plomo, que son los que paran, digamos, esa radiación, que se ponen detrás de cristales. Estoy segura que ella no hacía eso, lo hacía, digamos, a cuerpo gentil. Pero también un poco por el desconocimiento del daño que podían provocar esos rayos X. Sí, posiblemente por eso, y porque también... Tampoco había tantos medios, a lo mejor. Sí, posiblemente no había tantos medios, pero también yo creo que como la radiación es algo que no se ve, ahora que está tan de moda esto de las bombas atómicas, la radiación... la radiactividad no se ve, no es una cosa que tú veas o fuego o calor, no se ve. Y entonces esto hace que puede que te confíes en ese sentido. Oye, ¿y cuántas Rosalind Franklin hay en el mundo? Muchísimas. Mira, los laboratorios, yo, bueno, no voy a compararme en absoluto, ¿no? He estado toda la vida he estado en muchos laboratorios y siempre el jefe era un hombre. Era un hombre que siempre era el que se llevaba, evidentemente, aunque trabajáramos todos los demás, hombres y mujeres, no quiero decir con esto que no haya hombres que han pasado desapercibidos en la historia, habiendo aportado también mucho, o sea, tampoco nos vamos a poner aquí estupendas. Ha habido de los dos, pero sí que es cierto que al hombre en el ámbito científico siempre se le daba más posibilidad de escalar, incluso en un laboratorio donde había hombres y mujeres en el mismo estatus, pues becarios o ayudantes o todo esto. Siempre el hombre, siempre como el jefe era un hombre, o es un hombre, ahora afortunadamente mucho menos, siempre se le ha dado más oportunidad de subir. Posiblemente también porque socialmente o porque las mujeres han tenido hijos, porque han tenido o hemos tenido unas prioridades diferentes. Tampoco puedo generalizar en esto, ¿no? Pero sí que hay muchísimas científicas, bueno, no hay más que ver ahora que hay muchísimas científicas. Eso te iba a preguntar, porque ahora sí que ha cambiado. Hombre, sí. No todo lo que se quisiera, no pero, todo, ya te digo que pero no. sí bastante. Bastante, afortunadamente. Porque además el que lo hace, a ese se le señala, ¿no? Sí. Pero sigue habiendo un porcentaje muy alto de jefes hombres y te digo la verdad, que en los laboratorios el 80%, por no decir más, éramos mujeres. Posiblemente porque nos gustaba más, o esto de zarandear con las manos, somos más hábiles en ese sentido, ¿no? En las pequeñas cosas, sin generalizar también, pero es así.
Oye, hablábamos de Rosalind Franklin, que evidentemente ha sido la descubridora de la estructura del ADN con esa famosa fotografía 51 que dio a sus compañeros la clave para seguir avanzando y que ha contribuido a que luego se desarrollen todas las posteriores teorías y todas las posteriores investigaciones sobre el ADN. Pues mira, yo te puedo, y estoy convencida que sin esa fotografía y sin la contribución de Rosalind Franklin, no estaríamos donde estamos. Evidentemente hubo gente que aprovechó, vuelvo a Watson y Crick, que por cierto ganaron el premio Nobel. Eso te iba a decir, pero tampoco le dieron ningún reconocimiento oficial. No, nada. De hecho, ellos no la han nombrado nunca en sus contribuciones científicas, con todo lo que, no sabemos muy bien por qué, pero realmente sin esa fotografía yo estoy segura, no digo que no se hubiera descubierto, a ver, estamos hablando de que hubiera sido más tarde, se hubiera descubierto, pero evidentemente el tardar más hizo que la evolución, hubiera podido hacer que la evolución fuera más lenta. Yo siempre digo, para mí es una heroína y de verdad que hoy la he recordado cuando me levanto, he dicho Día de la Mujer, digo, hay que hablar de Rosalind porque creo que nos hizo mucho bien a la humanidad. Oye, Pilar, si te parece, como nos queda un ratito, ¿vale? Sí. Hemos hablado de Rosalind Franklin, le hemos dado la notoriedad y la importancia que requiere ser la descubridora de la estructura del ADN, que falleció con 37 años de un cáncer de ovarios por estar, seguro, por estar todo el día expuesta a la radiación dura y fuerte además, porque como decías tú, muy fuerte. Los cristales, la cristalización requiere potentes rayos X para fotografiar esas estructuras. Pero hoy teníamos también otro temita que, si te parece, podemos hablar un poco. Bueno, aunque, como quieras, yo estoy disponible para lo que quieras preguntarme. Oye, esto de la importancia de la genética en la consanguinidad, cuando las parejas, pues eso, siempre se ha dicho, ¿no? Cuando se unen y tienen consanguinidad. Antiguamente, sobre todo la realeza y ciertos nobles se unían solo con los de su sangre, de su vamos a decirlo así, ¿no? Muy mal hecho, muy mal hecho. Eso te iba a decir. Esto es un error. Eso es un error. A ver, quería, lo de la consanguinidad, como todo el mundo sabe, es que dos personas que son de las mismas ramas familiares, la misma rama familiar por árbol genealógico, vamos. Sí, efectivamente, tanto de madre como de padre, luego tienen descendencia común. Eso es la consanguinidad en el sentido genético al que yo le quiero dedicar este ratito. Bueno, eso quiere, nosotros históricamente todo el mundo, no, es que no es bueno que se casen primos o que se casen tío con sobrina o... Hombre, siempre se ha dicho que hay más posibilidades de que el niño o la niña nazca con alguna enfermedad. Pero eso se ha dicho sin conocer el porqué. ¿El porqué? Eso fue una imposición de la Iglesia prácticamente, ¿no? No permitir que se casaran, porque se veía el incesto, el unirse familiares, en una palabra, ¿no? Pero era porque se daban cuenta, eso es una percepción visual, que esas familias tenían hijos con problemas, tenían más hijos con problemas que los que no eran consanguíneos. Eso partió de un hecho objetivo, que se veía así. Entonces, en la genética lo que sí tenemos ya es por qué pasa esto. Nosotros tenemos, volviendo al ADN, hemos hablado mucho de genética, pero no del ADN. El ADN es la molécula de transmisión de caracteres hereditarios. Todos tenemos en cada una de nuestras células y en nuestro núcleo una molécula de ADN, que es la misma en cada uno de nosotros, la misma en todas nuestras células, y que procede el 50% de nuestra madre y el 50% de nuestro padre. O sea, así somos. Quiero decir, heredando el 50-50. ¿Qué pasa? Si vamos a ponernos para visualizar una abuela, por ejemplo, una señora
tiene, una señora tiene un problema genético en un gen, tiene, y tiene 2 hijos, o 3, los que sean. Y, esos hijos han heredado el problema que pueda tener esa señora, ¿no? Hablo de genéticamente un gen anómalo. No digo un gen, porque un gen lo heredamos siempre. Un gen con una alteración genética que causa una enfermedad. Y sobre todo una enfermedad que en la abuela no se veía, porque la abuela tenía una vida normal. Pero la abuela era portadora de una variante patogénica, o sea, mala, para que nos entendamos. Entonces, si los descendientes de esa señora, 2 hijos, han tenido a su vez hijos y entre ellos tienen un descendiente común, esos hijos son primos y han podido heredar el gen anómalo de la abuela, cada uno de ellos. Por 2 partes. Por las 2 partes. Con lo cual la posibilidad se multiplica. Claro, la posibilidad de tener un niño o niña afecto de aquello que la abuela era portadora se multiplica por 1000 con respecto a si tú tienes tu hijo con una persona que no la conoce. Con una persona que no tiene nada que ver relación familiar. Con ninguna relación familiar. Esto es debido a eso, a la segregación que le llamamos nosotros en genética, la segregación de esos caracteres anómalos o variantes anómalas que van pasando de generación en generación. Y ese paso, si en algún momento confluyen 2 familiares con descendencia común, pues ahí es donde se ve que eso era lo que le pasaba a la abuela, que como digo, era portadora. Son enfermedades que se llaman hereditarias recesivas. Entonces, yo no digo con esto que no tengan descendencia primos segundos, no quiero decir eso. Quiero decir que esa gente debe realizarse unos análisis previos para valorar, porque una media poblacional, un 70% de las personas, tenemos hasta 3 variantes anómalas. Claro. 3 variantes anómalas, si yo me junto con mi primo, pues es muy normal que esas 3 sean las mismas. Y cuando son las mismas es cuando viene el desastre. Y hay algunas, lo desconozco, hay algunas enfermedades o algunas, no sé cómo denominarlo, que sean más propensas. A ver, siempre se ha dicho que, por ejemplo, el síndrome de Down es una de esas consecuencias de... Pues mira, precisamente el síndrome de Down no lo es. ¿Ves? Por eso, pero es una creencia popular, por así decirlo. No lo es. El síndrome de Down precisamente no es una patología que se dé más frecuentemente, salvo en algunos casos. Si queréis, algún día hablaremos del síndrome de Down, de sus diferentes formas de genéticas, me refiero. Pero en este caso el síndrome de Down hay que dejarlo aparte. Pero, por ejemplo, el X frágil es la segunda patología más común después del síndrome de Down con retraso mental. Esa sí entraría. O sea, quiero decir que hay otras muchas. El síndrome de Down, digamos, que es más conocido porque es la más prevalente en la población. Pero el síndrome de Down, en el 95% de los casos, y me reservo ese otro 5% que sí que puede tener que ver con algo familiar, pero es los mínimos casos, es el azar el que lo provoca. Muchas veces es la degradación de los óvulos generalmente, ¿no? La edad materna. Eso te iba a decir, también puede influir la edad de la madre en el síndrome de Down, muchísimo. Es uno de los riesgos mayores que tiene para tener un hijo con síndrome de Down. Uno de los riesgos es mayor de 37 años. No quiero decir con esto, vuelvo a repetir, que generalice, tal y cual. Oye, es así. Pilar, ¿y cuáles serían esas enfermedades o esas patologías, vamos a decirlo así, más frecuentes en las consanguinidades? Pues hay muchísimas, muy frecuentes y menos frecuentes, pero realmente la más frecuente que se puede dar es la fibrosis quística. La fibrosis, ¿por qué la fibrosis quística? Porque el número de portadores es 1 en 35 en la población. O sea, yo puedo ser portadora de fibrosis quística. Aunque no se manifieste en la vida. No, porque soy portadora. Que portadora es, yo lo llevo, pero yo no lo noto. Solo lo notarían mis hijos
si mi pareja, o su padre, mejor dicho, fuera también portador, que entonces se uniría, o mejor dicho, hay una probabilidad del 25% de tener hijos afectos. ¿Por qué es la fibrosis quística la primera? Porque el número de portadores en la población general es el más alto de todas las enfermedades hereditarias. La fibrosis quística, hay una fundación enorme, que siempre la dice Pablo Motos, que sí que tienen para eso. O sea, la fibrosis quística es una enfermedad muy grave porque realmente lo que no pueden hacer esos niños, que desde luego se nace con fibrosis desde el momento uno, que puede ir... al final lo único que tienes posibilidad es un trasplante de pulmón. Y que la vida es muy difícil, en el sentido calidad de vida, porque tienen, digamos, mucho... problemas respiratorios muy graves, muy graves. Entonces, esa, por ejemplo, es la más. Pero luego tenemos las metabólicas, que hay miles. O sea, esto que estoy hablando es miles de posibilidades, no es una, son miles de posibilidades. Desde la más frecuente, que puede ser la fibrosis quística, hasta una glucogenosis, que es rarísima, o un síndrome de Menkes, o una esclerosis tuberosa, o sea, no se pueden ni describir de las que hay, son miles las enfermedades a las que me estoy refiriendo. Cuanto son más frecuentes, cuanto más frecuente es el porcentaje de población portadora. No sé si me explico. Sí. No, claro, cuanta más gente pueda ser portadora de esa enfermedad, más posibilidades hay de que encontrarte con alguien que también sea portadora. En una reunión de 100 personas, en una reunión de 100 personas hay 3 portadoras. Como de la casualidad de que se junten. De que te juntes, pues ya está. Pues pero adiós. si encima te juntas con tu primo... Aún tienes más posibilidades. Es que he hecho ya prácticamente... Todos los boletos. Casi todos los boletos. Entonces, mi consejo es que, gente, mira, en España no tanto. Yo tengo un canal que me mandan por preguntas por genética@pilarmadero.es, que me pueden mandar la que quieran, que me encantaría que ustedes hicieran preguntas respecto a estas dudas, si tienen alguna. Me viene mucho porque en Latinoamérica hay mucha consanguinidad, hay mucha, pues posiblemente por lo que sea, por estructuras geográficas o por lo que sea. Y preguntan muchísimo sobre esto, muchísimo, porque tienen miedo, porque tienen parientes que han tenido hijos con algún problema. Que no pongo nombre a ese problema porque, como he dicho, pueden ser miles. Solución, pues pasan ustedes por el andador Luis Puntes, en el número 2, y ahí está Genética Personalizada, y está la doctora Pilar Madero, que además está súper céntrico, ahí en Miraflores. En el Parque Miraflores, pues ahí está. Genética Personalizada, vayan ustedes, se hacen un estudio genético personalizado y la doctora les va a decir, bueno, pues esto va bien o va mal, o tienen ustedes posibilidades de que pase esto. Para cualquier motivo, no solo, lo decimos siempre, que la mejor manera de prevenir es hacerse un estudio personalizado genético para saber no qué es lo que te va a pasar, sino qué posibilidades tienes de que te pase. No quiere decir que luego te pase o no te pase. Efectivamente, no, y sobre todo para informarse. Hay mucha gente que tiene... no sé si es miedo o no le parece importante, pero yo creo que sí que es importante obtener una información que puede quedarse ahí en información. A veces viene gente que le digo, no, ¿tú para qué te vas a hacer esto? O sea, yo no hago estudios por hacerlos. O sea, se hace estudios si es necesario o si es consecuente con el caso que te exponen, porque si no lo es, no se hace. O sea, hacer un estudio porque sí, oiga, mira, es que yo tengo curiosidad por saberlo, pues me parece muy bien, siga usted con la curiosidad. Así es. Más o menos. Pues, querida Pilar Madero, ya saben ustedes, en Genética Personalizada, en el andador Luis Puntes 2, ahí en el Parque Miraflores. Ahí está, en la avenida Tenorfleta, detrás de Agustinos, pues ahí lo tienen ustedes. Eso es, maravilloso. ¿Alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero? No, yo repito que me gustaría de verdad que los oyentes pudieran, aportar dudas, y en eso pues yo trataríamos de resolverlas incluso aquí en antena y darle a esto una participación. Vamos a hablar el próximo martes, si te parece, de lo que hemos apuntado, del síndrome de Down. Sí,
Perfecto. ¿Vale? Sí, sí. Es un tema que me parece súper interesante y que a la gente seguro le va a gustar. Y si ustedes pueden, lean sobre Rosalind Franklin, que fue la descubridora de la estructura del ADN y que sin su famosa fotografía 51 seguramente hoy estaremos donde estamos, pero con muchísimos años de retraso, no en el año 52, 53, que fue cuando ella lo descubrió. Así que desde aquí, hoy en este 8 de marzo, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento a Rosalind Franklin, una británica que murió con 38 años de un cáncer de ovario, pero antes descubrió la estructura del ADN de la que se aprovecharon sus colegas y que luego ella fue la eterna olvidada. Pero nosotros no la vamos a olvidar. Así que, doctora, muchísimas gracias por todo y la esperamos aquí el próximo martes. De acuerdo, aquí estaré. Un saludo. Un saludo, adiós.